En próximas semanas vamos a reanudar la división de actividades de la iglesia, clase dominical y predicación, así que estamos tratando de adaptarnos de nuevo a estos horarios y por lo tanto estamos empezando un poquito más temprano. Espero que con el paso de los días los hermanos se vayan acostumbrando también a llegar más temprano, ¿verdad? No confiarse también en los tiempos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en una mañana hermosa, calurosa ya desde temprano como la que estamos disfrutando el día de hoy. Nos alegramos, nos gozamos, nos regocijamos porque ha transcurrido una semana, nos has tenido con bien, estamos de pie, no nos ha faltado el sustento y el abrigo, Padre, y por ello te damos las gracias. Te honramos porque este día ha sido determinado para que tu iglesia se congregue y estamos ya preparados, estamos listos para poder estudiar tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros tengamos la capacidad, la sabiduría, el entendimiento para que tu palabra alimente nuestro espíritu y seamos así transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Perdóname, Señor, mis pecados. Yo reconozco que fallo, que peco, Señor, delante de tu presencia y, Señor, te ruego también por los pecados de tu iglesia. Envía bendición a los hogares que están viendo la transmisión, a los hermanos que han ido a trabajar a Muñoz, así como a cada uno que se ha integrando a la predicación de hoy y los que estamos ya preparados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando una serie de predicaciones, no funciona una serie de predicaciones, hermanos, que tiene como título La fe en la vida del creyente. No, es mi iPad que no funciona, hermano. La fe en la vida del creyente. Y hermanos, cuando estamos hablando de fe, hablamos acerca de algo que es muy importante. Hemos dicho que la fe, hermanos, en la vida del creyente es aquello que lo mueve, que lo impulsa, que lo hace ir hacia adelante, que lo hace confiar, que lo hace mantenerse, que lo hace sostenerse, hermanos, en los caminos y en los mandamientos de Dios. Hablamos acerca de una fe viva. Y cuando hablamos acerca de una fe viva, hermanos, decíamos que la fe es como un grano de mostaza. Es una fe que debe crecer, que es pequeña, pero que no debe de quedarse así, que debe de crecer, que debe de mantenerse, que no puede quedarse como cuando nosotros creímos en Cristo, pero que si crece como la semilla de mostaza, entonces va a ser una fe que va a poder lograr cosas maravillosas en la vida. La semana pasada toqué un tema que se llamó Entre la duda y la fe. Un tema que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que nos hace darnos cuenta que la fe, hermanos, del creyente muchas veces está tambaleando. Yo comentaba la semana pasada, hermanos, que si somos honestos, la gran mayoría de personas en la vida cristiana hemos tenido en algún momento de la vida duda. En algún momento de nuestra vida hemos dudado, hemos pensado si realmente Dios tiene ese poder para obrar, para transformar, para actuar en la vida del ser humano. Vimos que la duda nos guía al error, que la duda nos lleva a cuestionar incluso muchas veces a Dios, pero que la fe nos fortalece y nos hace crecer. El tema que voy a predicar, hermanos, el día de hoy es el tema número 3 y se llama Dos tipos de fe. El día de hoy, hermanos, voy a predicar un tema que se llama Dos tipos de fe, con base en el Evangelio de Mateo, a donde por favor les pido que me acompañen. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, por favor, hermanos, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Allí nos vamos a quedar un momento, vamos a estar viendo diferentes pasajes, diferentes porciones de la palabra de Dios, así que este pasaje, hermanos, únicamente es
para tocar algo en particular el día de hoy. El título de la predicación de hoy se llama Dos tipos de fe. Con base en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. A manera de introducción, hermanos, entonces, en este tema en particular, quiero comentar algo muy breve, algo muy simple. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que evaluar nuestra fe. Llega el momento en la vida de un creyente en la que tiene que evaluar su fe. Hay muchos tipos de fe. Hay quien dice que hay 5 tipos de fe, 7 tipos de fe, 10 tipos de fe, y ciertamente hay muchos más. Hoy únicamente quiero hablar de 2 porque me parece que en estos 2 pueden quedar englobadas la totalidad de ellos. Punto número 1. Voy a hablar acerca de una fe que es real. Yo no sé si en alguna ocasión, hermanos, hemos tenido la oportunidad de comprar algo, ¿verdad? Y una de las cosas, particularmente cuando son cosas de marca, decimos, pero ¿es original? ¿Es real? ¿Verdad? Y hoy en día, por ejemplo, uno va en la calle y te das cuenta que algo que tú sabes que cuesta, no sé, cientos de pesos o miles de pesos, y de repente lo ves en la calle, está igualito, tiene el logotipo, pero te vale 100 pesos. Y tú dices, una pregunta que haces, dices, ¿es real? O sea, dices, una de dos, o es robado o es pirata. ¿A poco no? Dices, pero no puede ser real, porque yo sé que a lo mejor si voy por la calle y veo este control remoto que yo sé que vale, no sé, por poner una cantidad, 1,000 pesos, y en la calle lo veo en 20 pesos, yo digo, pues como que no me checa, no va por allí. Bueno, la fe es algo que tiene que ser vista de la misma manera, que tiene que ser evaluada, hermanos, de la misma manera. Y por eso es que vamos a ver en este momento acerca de la fe, si es real. Si gustan, los niños ya bajaron, los jóvenes ya subieron, así que los que se están integrando, con toda confianza, suban a sus salones. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice la palabra de Dios así. Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, para los hermanos que se están integrando, versículos 5 al 13. Dice la palabra de Dios así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero que pensemos, hermanos, por un momento en lo siguiente. Quiero que nos pongamos, hermanos, en el lugar del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él viene a su pueblo Israel con el propósito de hablar acerca del reino de los cielos. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que esperaría Jesucristo de su pueblo? ¿Qué clase de fe creen ustedes que Él esperaría de aquel pueblo, de aquella nación que había crecido, hermanos, con la ley? Que tenía siglos conociendo la Escritura, que tenía generaciones, hermanos, adorándole. ¿Qué esperaría Jesús, hermanos, de su pueblo? A mí me parece que Jesús esperaría que cuando Él estuviera entre su pueblo no solamente creyese en Él, sino que fuera un pueblo que tuviese una fe grande, una fe impresionante, una fe en la que escuchaban a Jesucristo y de inmediato se arrojaban a Él, hermanos, para creer en cada una de sus palabras.
Lamentablemente, en la medida en la que avanzaba el tiempo, el ministerio del Señor Jesucristo, 3 años y medio, Él se da cuenta de que lejos de que la gente tuviera fe, en realidad tenía muchas dudas. En realidad la gente no creía su palabra. En realidad todo lo que ellos habían leído, hermanos, por generaciones de la ley, parecía que únicamente había quedado como un conocimiento intelectual, pero que no les había ayudado en mucho, hermanos, o en poco. Lo cierto, hermanos, es que no había fe. Avanza el tiempo, ¿verdad?, del ministerio del Señor Jesucristo, y en cierta ocasión, hermanos, se encuentra a un hombre que se acerca a él con una fe que le va a sorprender profundamente. Es interesante, hermanos, este hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, no era un hombre que pertenecía a su pueblo, pero un hombre que tenía fe, y tenía una fe tan grande, tan impresionante, tan hermosa, como la vamos a analizar nosotros, hermanos, el día de hoy, que dice la palabra de Dios que realmente le causó sorpresa, hermanos, al propio Señor Jesucristo. Y cuando yo leo este pasaje de la Escritura, hermanos, hace tiempo que leí este pasaje, decía, caray, yo nunca me hubiera imaginado que alguien pudiera sorprender al Señor, que alguien pudiera hacer que Él realmente dijera, esto es algo particular, es algo especial. Y eso me hace pensar entonces, hermanos, que cuando nosotros como hijos de Dios estamos avanzando en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, nuestra meta debe de ser que un día lleguemos a sorprender al Señor con nuestra fe. ¿Sí nos damos cuenta? Que algún día nosotros como mujeres o como hombres sorprendamos, hermanos, al Señor con nuestra fe. Quiero decirles, hermanos, que este centurión romano era un hombre con autoridad. Este centurión romano era un hombre con autoridad. Y a pesar de ser un hombre con autoridad, él recibió en su vida una muestra de la misericordia, del amor y del poder de Jesucristo, a pesar de quién él era. Y ustedes pudieran pensar, bueno, hermano, ¿por qué dices que a pesar de quién él era? Porque él podría no ser nadie. Y sin embargo, con su fe, cualquier persona que se acercara a Jesucristo con una clase de fe como la que tenía este hombre, iba a poder recibir la misma muestra de misericordia. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, no importa quiénes somos. No importa si soy un hombre, si soy una mujer, si soy un niño, si soy rico, si soy pobre, si soy culto, si soy inculto. No importa quién soy yo, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando yo me acerco a Dios, Él no ve mi apariencia física, no ve mi complexión, no ve mi riqueza o mi pobreza, no ve mi ignorancia o mi sabiduría. Él simplemente ve a una persona que tiene fe. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque nosotros recibimos el amor de Dios, la misericordia de Dios, no por quien somos, sino por quién es Él. Hay ocasiones, hermanos, en los que habemos personas en la iglesia que decimos, bueno, yo creo que a mí Dios no me escucha porque yo en la iglesia no hago mucho. Porque si yo me comparo con tal hermano, con tal hermana, pues ese hermano conoce, sabe, hace, dice, todo el mundo se acerca con él, todo el mundo sabe que quién es él, pero yo, ¿quién soy yo? Y muchas veces, hermanos, entonces cuando vamos con Dios, nos acercamos con temor, nos acercamos con duda, o quizás algunas veces nos preciamos nosotros mismos. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad en la que a veces la sociedad, hermanos, o nosotros mismos nos ha hecho creer o nos hemos creído la idea de que no somos nadie. Es más, me llama la atención, hermanos, hay una universidad particular que cuando hace comerciales de sus carreras profesionales dice, yo sí quiero ser alguien en la vida. ¿Han escuchado este comercial? Yo sí quiero ser alguien en la vida. Eso es una mentira, porque en la vida ya somos alguien. Somos personas. Pero lo que esa idea está transmitiendo es, si tú no tienes una carrera universitaria, tú no eres alguien. ¿Sí nos damos cuenta? Si tú no tienes un coche, tú no eres alguien. Si tú no tienes una casa, no eres alguien. Si tú no tienes esto, no eres alguien. Y no, claro que no. Somos individuos y somos personas que podemos acercarnos con confianza al Señor.
Hermanos, quiero plantear una pregunta. ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús en la fe de este centurión? ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús? En primer lugar, nos vamos a dar cuenta con base en esta porción, para los hermanos que se acaban de incorporar, estamos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y el título de la predicación de hoy se llama Dos tipos de fe. Dos tipos de fe. Y estamos hablando en primer lugar de una fe real, de una fe sincera, de una fe que está depositada en la persona del Señor Jesucristo, que está depositada en Dios, ¿verdad? A través de la persona del Señor Jesucristo. Estamos hablando de un hombre, de un centurión que se acercó al Señor, que recibió una muestra de la gracia de Dios, no por quien él era, sino por la fe que él tenía. ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús en la vida de este hombre? En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que el centurión entendió el poder y la autoridad de Cristo. En primer lugar, este centurión entendió el poder y la autoridad de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que este centurión sabía que ese carpintero, como le llamaban algunas personas, o que aquel hijo de José o aquel hijo de David, como probablemente había escuchado que le llamaban, tenía poder para actuar. No le importó la apariencia de Jesús, probablemente o seguramente había escuchado de él, pero fue un hombre que entendió que él tenía el poder para responderle. Había una fe, hermanos, segura. Tenía una seguridad absoluta en el poder de Jesús. No había duda. Hermano, cuando tú y yo oramos al Señor, ¿confiamos realmente en el poder de Dios? Porque para que el poder de Dios obre en la vida del creyente, el creyente debe de ser una persona que está convencido del poder de Dios. Sin duda, algunos de nosotros en una o en varias ocasiones, hermanos, habremos enfrentado situaciones que parecen que están más allá de nuestras fuerzas, o que a nuestros ojos es algo probablemente imposible de tener una solución, o que para nosotros podemos pensar o podemos voltear hacia cualquier lado y decir, yo no veo salida de esto. Hay ocasiones en las que si se trata de la vida, decimos, yo no creo que voy a salir vivo de esto. Sin embargo, voy a orar al Señor. Puede ser, hermanos, que muchas veces el creyente es una persona que ora y se acerca a Dios y dice, bueno, pues de todas maneras voy a orar a Dios. Y cuando decimos, bueno, de todas maneras voy a orar a Dios, lo que está pasando en mi vida es que realmente no estoy confiando en Dios. Pero el centurión sabía que Jesús tenía el poder. La diferencia entre un cristiano y otro, hermanos, o la diferencia en la oración de un cristiano y otro, hermanos, no son las palabras que dice. A veces decimos, es que yo no sé orar como el hermano que está al frente, porque él ora muy bonito. Él dice palabras muy bonitas. A mí me gusta que ore tal hermano, porque cuando él ora, hasta siento bonito, hermanos, en mi corazón. No. Las palabras no importan. Lo que importa es la fe. Es el convencimiento absoluto que tenemos, hermanos, en el poder de Dios. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, de preferencia no pierdan Mateo, pero si lo pierden pueden regresar a él. Para los hermanos que se han involucrado, estamos en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, pero en este momento les estoy pidiendo que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 16. Hermano, hermana, tu fe y la mía hoy es una fe real. Es una fe que está depositada plenamente en el poder de Jesucristo. Cada que tú y yo oramos, estamos convencidos de que Él tiene el poder y la autoridad para hacer aquello que yo le estoy pidiendo. O simplemente oramos diciendo, bueno, de todas maneras lo voy a hacer. ¿Te has encontrado en algún momento de tu vida diciendo, voy a orar a Dios, y termino de orar y empiezo a buscar soluciones o la manera en que yo voy a acabar con ese problema, porque realmente en mi mente y en mi corazón no estoy convencido del poder de Dios? Quizás algunos de nosotros, hermanos, no hemos sido objetos del poder de Dios, porque cuando oramos a Él realmente no nos acercamos con una fe real como la fe del centurión. No importa quién seamos, sino la fe con la que nos acercamos a Él. Dice Santiago capítulo 1, hermanos, versículo 6, pero pida con fe. Y después asevera diciendo lo siguiente, no dudando nada.
¿Y qué significa nada, hermanos? Nada. Es decir, ni un poquito. No, la Biblia dice, pero cuando tú oras, pide con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando nosotros tenemos una fe que no está depositada en el poder de Dios, voy a encontrar personas que me van a decir que tienen o que conocen a alguien que tiene el poder de ayudarme, y ¿saben qué voy a hacer? Voy a ir. Yo creo que te están haciendo algo, pero mira, yo conozco a alguien que te va a echar las cartas, conozco a alguien que te va a hacer una limpia, conozco a alguien que te va a preparar un amuleto, conozco a alguien que sabe de esto y que te puede ayudar. Y Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y la mayoría de veces que una persona termina buscando este tipo de ayudas, es porque oró a Dios y en su opinión Dios no lo ayudó. Es que yo ya le pedí a Dios y Él no me ayudó, y Él no me respondió. Yo creo que Él entiende que yo tengo que buscar la manera de solucionar esto. ¿Es tu fe y la mía, hermano, hermana, una fe real como para confiar única y exclusivamente en Dios? ¿Es nuestra fe tan real como para confiar única y exclusivamente en Dios? ¿Quién era el centurión, hermanos? ¿Qué nivel de educación cristiana tenía el centurión para aquellos hermanos que conocen la Biblia? Por ejemplo, aquí tenemos niños que han crecido en la escuela dominical. Algunos de nosotros que hoy somos adultos, o como su servidor ya prácticamente de la tercera edad, que crecimos quizás en la iglesia. Pero el centurión, hermanos, no tenía estudios bíblicos, no había crecido recibiendo clases de la Biblia. Probablemente conocía un poquito acerca de Jesús, probablemente había escuchado su mensaje, pero seguramente sabía acerca de sus obras, y eso fue suficiente para desarrollar una fe real. Cuando una persona se acerca a Dios con fe, con un poquito es suficiente. ¿Sí me explicó? Con el simple hecho de saber que es Dios, tiene fe. Con el simple hecho de saber a través de su palabra todo lo que por generaciones Dios ha hecho, él está dispuesto, o ella está dispuesto a confiar en Él, a desarrollar una fe real, sincera, profunda, capaz de mover el corazón del Señor para hacer milagros en su vida. Voy a repetir esta idea. Este centurión conocía muy poco del Señor, pero lo poco que conocía de Él fue suficiente para desarrollar una fe real, una fe sincera, una fe profunda y una fe capaz, hermanos, de mover el corazón del Señor para hacer un milagro en su vida. Hermano, hermana, tú y yo queremos ver milagros de Dios en nuestra vida. Si yo te preguntara si yo te pidiera, que no lo estoy pidiendo, que tú levantaras la mano o que levantáramos la mano aquí, insisto, no estoy pidiendo que lo haga, no lo haga. Si yo dijera, levanten la mano todos aquellos que quisieran ver un milagro de Dios, yo no creo que una sola mano se quedaría abajo. Yo creo que todas las manos se levantarían. Aquellos que nos visitan, que tienen poco tiempo, o los que tenemos mucho tiempo en el Señor, todos levantaríamos la mano. ¿Qué necesita un creyente para tener milagros en su vida? Una fe real. Una fe real, sincera, profunda, capaz de mover el corazón de Dios para que actúe en nuestras vidas. Es todo lo que necesitamos. Acompáñenme por favor, hermanos, al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías es un libro que se encuentra, hermanos, en el Antiguo Testamento, y es un pasaje muy interesante porque nos habla de un hombre
que durante muchos años había estado preocupado por su pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, tenía más de 100 años que su ciudad había sido destruida, su templo había sido quemado, a nadie le había importado la situación que el pueblo tenía. Este hombre llamado Nehemías, hermanos, vivía muy lejos en un imperio llamado Babilonia. Él se entera de la situación que está pasando en su tierra. Él se asigna a sí mismo la tarea de ir a ayudarle a todo su pueblo, y sabe que llevar a cabo esta tarea era algo que iba a requerir mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo, una gran capacidad mental, anímica. Y sin embargo, él se asigna esa tarea, pero antes de llevar a cabo la tarea, él decide orar a Dios. Durante 3 meses aproximadamente, hermanos, ora y ayuna. No corrido los 3 meses, pero durante 3 meses él dedica oración y ayuno, hermanos, delante de Dios. Pero cuando él va a orar a Dios, quiero que veamos lo que le dice a Jehová, hermanos, en Nehemías capítulo 1, versículo 5. Estoy dando tiempo suficiente para que todos lo encontremos. ¿Estamos allí? Nehemías, hermanos, y mientras ustedes llegan a Nehemías, vuelvo a preguntar: ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita en la vida del creyente para ver los milagros y el poder de Dios? Una fe real. No nada más fe, una fe real. Porque yo creo que todos tenemos fe. Pero lo que estamos evaluando el día de hoy es qué tipo de fe tenemos nosotros, y tiene que ser una fe real. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Nehemías capítulo 1, versículo 5, y dije, está orando Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Va de nuevo. Nehemías dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Llamo su atención, vamos a tratar de analizar muy rápidamente este verso. Cuando Nehemías ora a Dios, le dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Nehemías vivía en Babilonia, hermanos, y en Babilonia en aquel entonces se adoraban por lo menos a 50 deidades distintas. Pero él únicamente adoraba a Dios. Y él dice que Dios es el Dios de los cielos. Es el Dios que está arriba por encima de cualquier otro Dios. Y no es que haya otro Dios, dice la Biblia, sino que los hombres hemos fabricado deidades y dioses, ¿verdad? Imágenes. Dice: mi Dios es el Dios de los cielos. Es un Dios fuerte, es un Dios grande, es un Dios temible. ¿Qué está trayendo a la memoria? ¿Qué está trayendo a su corazón Nehemías, hermanos, con esta oración? No es clase, es predicación, pero un par de opiniones. ¿Qué está trayendo Nehemías a su mente? Dios grande, fuerte, temible. ¿Qué está trayendo Dios a su corazón? Las cosas que hizo por su pueblo. ¿Qué más? Las características de ese Dios. ¿Qué más? Es cierto, pero cuando él se está recordando, hermano Arianes, sí, él estaba trayendo a su fe los elementos que se necesitan para seguir confiando. Él dice: yo estoy orando no a cualquier Dios, estoy orando a un Dios que es grande, que es inigualable, que es fuerte, que es poderoso, que es temible, que es alguien particular, especial. Yo no estoy orando a cualquier deidad, a cualquier persona, a cualquier muñeco, a cualquier ídolo. Le estoy orando a Dios. Y Dios tiene ciertas cualidades. Dice: guarda el pacto y la misericordia. Y esa palabra, guarda el pacto, significa es alguien que dice una cosa y la cumple, es fiel. Habían pasado más de 100 años y Dios había prometido: su pueblo iba a ser llevado cautivo, pero iba a regresar. Iba a regresar de la cautividad después de 70 años. Pero ¿saben ustedes por qué habían pasado más de 100 y no habían regresado? Porque nadie lo buscaba, porque la gente se olvidó de su palabra, porque la gente dudó de él.
Se olvidó quién era Dios. Y cuando el creyente, el cristiano, es una persona que se olvida quién es Dios, pasan los años y siguen los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas angustias, las mismas necesidades, todo igual. Porque muchas veces el cristiano es una persona que quiere vivir con Dios pero sin Él. No sé si me explico. Los cristianos a veces somos personas que queremos vivir con Dios pero sin Él. Y por eso pasan años y años y seguimos enfrentando las mismas situaciones, las mismas tentaciones, los mismos pecados, los mismos problemas, los mismos vicios, todo. ¿Por qué? Porque estoy actuando con mis fuerzas. Me olvido de Dios, me olvido de su palabra. Yo quiero tener el control. Un problema natural en el 100% de los seres humanos, algunos más, otros menos, es que nos gusta tener el control. Ser nosotros quien decide cuándo empieza algo y cuándo termina. Pero como Dios nunca nos dice cómo van a terminar las cosas y yo necesito saberlo, entonces yo digo no, entonces es hora de que yo tome el control, es hora de que yo haga las cosas. Pero Nehemías dice: Señor, antes de actuar, tú eres un Dios grande, fuerte, temible, fiel, que guardas el pacto y la misericordia. Y la palabra misericordia, que he explicado en muchas ocasiones, es una palabra que significa ver a alguien en una circunstancia adversa e ir de inmediato en su ayuda. Nehemías dice: Señor, yo te necesito, ¿puedes venir en mi ayuda? En segundo lugar, hermanos, estamos hablando del centurión. ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús, hermanos, en la vida del centurión? En primer lugar, que él reconoció su autoridad. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, que él se humilló ante esa autoridad de Cristo. Él se humilló ante esa autoridad. Regresen conmigo a Mateo. Los hermanos que se están integrando, estamos en el Evangelio de Mateo. El título de la predicación de hoy se llama Dos tipos de fe. Y estamos hablando de una fe real. Una fe real. Hermano, hermana, ¿tu fe y la mía es real? ¿Cómo es una fe real? Una fe real es aquella que se deposita únicamente en la persona del Señor Jesucristo. No importa quién eres tú o quién soy yo, Él actúa, hermanos, por amor y por misericordia, hermanos, a nosotros. Una fe real, primero que nada, es sincera, es profunda, es capaz de mover, hermanos, el corazón de Dios para obrar a nuestro favor. En segundo lugar, estoy hablando del centurión. Él se humilló ante la autoridad de Jesús. ¿Ya están en Mateo? Capítulo 8, versículo 8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios: respondió el centurión y dijo: Señor, lean conmigo, hasta allí. No soy digno de que entres bajo mi techo. Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto histórico de este pasaje para poder comprenderlo mejor. En la época de Jesús, los romanos habían subyugado, habían sometido un vasto imperio, incluido Israel. ¿Ok? En virtud de que los romanos habían sometido a los israelitas, muchas naciones, y entre ellos a los israelitas, si ustedes y yo viviéramos en la época de Jesús y viviéramos en Palestina y anduviéramos por la calle un día común y pasara a nuestro lado un soldado, él tenía la autoridad de ordenarnos algo y nosotros teníamos que obedecerlo. Si por ejemplo va caminando Eloy y lleva una carga y el soldado me dice a mí: hey, usted, tome la carga y llévela, yo tenía que tomar la carga y llevarla. Esa autoridad la tenía un soldado común y corriente. ¿Sí me explico? Ahora imagínense un centurión, un jefe de 80. Un centurión romano era un soldado que en la época de Jesús tenía la autoridad para ordenarle a Jesús que lo ayudara con su sirviente. ¿Sí van conmigo? Él tenía la autoridad para ir con Jesús y para ordenarle que obrara a favor de su sirviente. Pero este centurión entendió que aquel Jesús era alguien que en realidad tenía una autoridad mucho mayor que la suya. Y en lugar de ordenarle, se humilló ante él. No fue con altivez, no fue con arrogancia,
Fue con humildad a pedirle que por favor le ayudara porque su sirviente estaba muy grave. ¿Sí nos damos cuenta de la gran diferencia, hermanos? De la posición que tenía este hombre, pero que rehusó usarla porque sabía que eso no importaba ante la persona con la que él iba a hablar, hermanos. El problema es que algunas personas hoy en día, incluidos algunos cristianos, cuando oramos a Dios, creemos que tenemos autoridad. Hoy en día hay iglesias, ¿verdad?, que te dicen que le ordenan a Dios. Hay supuestos profetas, que hoy no hay profetas, y le ordeno a los ángeles que detengan el terremoto, y le ordeno a tal que detengan la lluvia, y le ordeno a ti, y te decreto esto, y te decreto el otro, y te decreto aquello. ¿Perdón? Cuando el único que tiene autoridad es Dios. Algunos cristianos, hermanos, que por la gracia de Dios han vivido una vida cristiana, digamos, recta, van con Dios en oración, dice: Señor, es que tú me tienes que dar, me tienes que hacer, porque yo te he obedecido, porque yo lo merezco, porque yo soy maestro, porque yo dirijo, porque yo predico, porque yo soy fiel, porque yo comparto tu palabra. Y muchas veces algunos cristianos nos decepcionamos porque decimos: no, es que yo le pedí a Dios y Él no me respondió. Yo tanto me he entregado a Dios, Él tenía que responderme. Perdóname. Esa es una actitud arrogante. Se nos olvida que ante Dios, todo ser humano solo tiene una manera, o debería de tener una manera para acercarse a Él, y es con humildad. Con humildad. Cuando desarrollamos una fe real en Cristo, comprendemos, hermanos, sé que tenemos visitas, lo que voy a decir es muy fuerte, pero lo voy a decir. Cuando una persona desarrolla una fe real y lee la Biblia, comprende que lo único que merece es la condenación del infierno. Es lo único que merecemos, hermanos. Pero que Dios, por amor, nos ha perdonado nuestros pecados, que por amor escucha nuestras oraciones, y que por un puro acto de misericordia nos responde cosas pequeñas o grandes. Pero si tú y yo un día creímos que merecíamos porque éramos alguien, te quiero recordar, y me quiero recordar a mí en primer lugar, que yo lo único que merecía, hermanos, era ir al infierno por mis pecados, y todo el mundo también. Por eso cada que vayamos con el Señor debemos recordar como el centurión ante quién estamos. Curiosamente, si es que puedo utilizar ese término de manera válida, en la oración modelo, allá en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo está enseñando a orar, dice: cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro que estás. Cuando Jesús nos está enseñando cómo orar, dice: oye, tú tienes que orar a Dios como Padre, pero no te olvides dónde está el Padre. Él está en el cielo, tú estás en la tierra. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Vamos bien? Satanás, hermanos, es quien está detrás de una fe arrogante, de una fe que no puede ser vista correctamente, hermanos, por Dios. Esa es una fe falsa. Satanás no quiere que las personas crean en Dios, hermanos. No quiere que busquen a Cristo. Más bien Él espera que la gente se desilusione de Dios, se desilusione de Cristo, para que lo busquen a Él. Pero cuando la gente busca a Dios con una fe real, acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 65, versículo 5. Dice la palabra de Dios que podemos esperar de Él algo como esto. Y, Salmos capítulo 65, versículo 5. Este pasaje de la Escritura, hermanos, es un pasaje muy bello, es un pasaje muy bonito. Y vamos a ver, hermanos, lo que la palabra de Dios enseña en este verso, hermanos, de la Escritura. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 65, 5. Dice: con tremendas cosas nos responderás tú. No dice porque somos buenos, dice en justicia, porque tú eres justo, porque tú eres bueno. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar.
Amigo que nos acompañas el día de hoy, o a las personas que nos acompañan el día de hoy, yo te invito hoy a buscar a Dios por medio de Jesucristo. Si tú no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día para que te acerques a Él, reconozcas tus pecados como yo tuve que hacerlo un día, le pidas perdón, te arrepientas sinceramente, invites a Jesús a morar a tu corazón para que Él sea tu Salvador y tu esperanza, porque Él es la esperanza de todos los términos de la tierra. Pero vuelvo al tema, hermanos, aunque la pregunta ya es obvia a esas alturas, ¿qué obtuvo el centurión a causa de su fe, hermanos? Vamos a regresar al Evangelio de Mateo, donde es el pasaje central de este punto número 1. Estamos en 2 tipos de fe. La predicación de hoy se llama 2 tipos de fe, y estamos hablando primero que nada de una fe real. Por favor, regrese a Mateo capítulo 8, versículo 13. El centurión se humilló ante la autoridad de Cristo, y nosotros tenemos que humillarnos ante la autoridad de Dios. ¿Qué obtuvo el centurión a causa de su fe? Dice Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, ¿qué dice? Te sea hecho. Qué simple, qué sencilla respuesta del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Simple, sencillo, claro, directo, no más. El centurión, de hecho, creo yo que tampoco esperaba más, ni siquiera se sorprendió por la respuesta tan simple del Señor Jesucristo. Ve, y como creíste te sea hecho. El centurión no se detuvo y dijo: Señor, pero ¿cómo que vaya? De hecho, él ya había dicho: no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y va a ser hecho. Él mismo ya estaba convencido de que Jesús ni siquiera tenía que ir, ni siquiera tenía que manifestarse. Hoy en día, hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría ver a Dios? Señor, es que ¿por qué no me hablas? ¿No? Hermanos, tengan cuidado con lo que escuchan en el internet, por favor. Tengan cuidado con lo que escuchan en YouTube. Hay muy buenos predicadores. Yo jamás me voy a comparar con ninguno de ellos. Pero ten cuidado. Esa gente que te está enseñando a buscar a Dios, que Dios te hable, que Dios se te revele, que Dios te diga. Porque si tú estás buscando que Dios te hable, te va a hablar, pero no va a ser Dios. Y si tú quieres tener visiones, la vas a tener, pero no van a ser de Dios, porque Él ya no habla así. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la emoción. Dijo el centurión: yo no necesito verte que vienes, yo necesito que tú lo digas. Y él ya lo había dicho. ¿Y qué creen ustedes que hizo el centurión? Se fue. Mandó de hecho a alguien a que dijera. Dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es cierto, tú me puedes decir, Germán, pero es que en ese momento él le respondió y a mí no me ha respondido. Bueno, yo nunca veo en la Biblia que Dios actúa de la misma manera con todos, pero responde a todos. De eso podemos estar seguros. Aquel centurión, hermanos, no fue defraudado por Cristo. Él se dio cuenta de que su fe, cuando él ve a su siervo y se da cuenta que ese siervo, hermanos, estaba sanado, él se da cuenta que él había depositado su fe en la persona correcta. Pero ahora llamo su atención otra vez al frente, hermanos. Él se da cuenta que ha colocado su fe en la persona correcta. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Para los romanos, la posición más humillante, escucha esto, para los romanos, la posición más humillante que un ser humano podía ocupar, ¿saben ustedes cuál era, hermanos? La de ser siervos. Por eso el Evangelio de Marcos, que está dirigido a los romanos, presenta a Jesús como siervo. Porque la posición más humillante que un romano consideraba que un ser humano podía ocupar era ser un siervo. Pero este centurión fue capaz de humillarse ante la persona de Jesucristo para pedir un favor para su siervo. ¿Qué clase de corazón crees tú que tenía este hombre, hermano? ¿Sí van conmigo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Un corazón noble. A él tampoco le importaba la posición que tenía en la sociedad romana. Era alguien capaz
de humillarse por quien a los ojos de nadie, o de todos como queramos verlo, no tenía ningún valor. Para él la tenía, era su siervo. El corazón. Por eso es que el cristiano, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que sobre toda cosa guardada, debe guardar su corazón. Porque de él, ¿qué dice? Mana la vida. Su corazón era noble. Y cuando el Señor vio ese corazón noble, honró la fe que había, hermanos, en ese corazón noble. De la misma manera, nosotros nunca, hermanos, seremos avergonzados con nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. No importa hace cuánto, hermano, hermana, tú y yo hemos orado al Señor pidiendo alguna petición. Espera, el Señor va a honrar la fe. Cuando se deposita una fe real en Cristo, Él siempre nos va a honrar. Entiendo la posición en la que hemos estado todos. A veces es desesperante. Más cuando han pasado no días, ni semanas, ni meses, sino años. Yo no digo que no haya momentos en que haya un poquito de duda. El problema no es la duda, decía yo en la predicación de la semana pasada. El problema es que se estanca en nosotros y nos domina. Por eso cuando hablamos de una fe real, estamos hablando de una fe que no es defraudada por el Señor. Dice Romanos 10, 10 y 11, porque con el corazón se cree para justicia, otra vez el corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Hermanos, encontré una frase que no sé quién la dijo, no puedo dar crédito a alguien porque no sé quién la dijo, pero me gustó y quiero compartirla. Esta frase dice lo siguiente: la fe verdadera ve lo invisible. La fe verdadera ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Va de nuevo. Esta frase dice: la fe verdadera ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. 2. ¿Cuál es el segundo tipo de fe que existe? Para los hermanos que se incorporaron después, comentaba en la parte introductoria que hay muchos tipos de fe en la Biblia. Pero hoy únicamente quiero hablar de dos: una fe real y una fe falsa. Porque me parece que todos los tipos de fe que hay, hermanos, se pueden englobar en estas dos. Ya espero haber tenido la capacidad de expresar con claridad lo que es una fe real. Vamos a ver ahora lo que es una fe falsa. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Hay que confiar en el poder de Dios, en la autoridad de Dios. Hay que acercarnos a Él con humildad. Hay que tener una fe viva como el grano de mostaza, creciente, que no duda, sino que confía. Porque si no, de manera contraria, probablemente, yo no puedo asegurar esto, yo no soy Dios para asegurarlo, pero podríamos estar desarrollando una fe falsa. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Oro al Señor, hermano, para que el tema de hoy te confronte a ti y a mí. Nos confronte y nos coloque en una posición en la que digamos: Señor, creo que es momento de hacer un alto y revisar cómo estoy yo delante de ti. Hermanos, el Señor viene. Y preguntábamos en un mensaje: cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que se necesita fe. Fe. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, creo que ya di tiempo suficiente. Dice así la palabra del Señor: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos,
Hablemos de algo que lamentablemente es más común de lo que uno cree. En este mundo siempre hemos existido y existirán personas que con mucha facilidad nos comprometemos con Dios. Es más, si tú eres como yo, que muchas veces escucho un mensaje y me llega a mi corazón, digo, no, ahora sí me voy a entregar al Señor. No, ahora sí ya van a ver que el Germán de antes y el Germán de después. Ahora sí, no, ya a partir de hoy me voy a agarrar de la mano del Señor y de aquí para hasta donde, dicen algunos por allí, hasta donde tope, ¿no? Pero a la semana, a los 15 días, al mes, se acabó. En este mundo siempre hemos existido personas que con mucha facilidad nos comprometemos con Dios. Escuchamos un mensaje, por un tiempo leemos la Biblia, por un tiempo oramos, por un tiempo venimos a la iglesia. Pero si revisamos en nuestro interior, nos damos cuenta que nos acercamos a Dios porque esperábamos algo de Él. Esperábamos que volviera el esposo a la casa, que se arreglaran los problemas conyugales, que mis hijos ya no fueran rebeldes, que no me faltara el trabajo, que ya no estuviera enfermo, que ya me pudiera comprar una casa. Yo esperaba que ya mi negocio prosperaba, esperaba muchas cosas. Pero cuando pasa el tiempo y me doy cuenta que lo que yo esperaba no llega y a veces están las cosas hasta peor, decimos, híjole, pues creo que este no es el lugar en el que yo tenía que estar. Y nos vamos. Se nos olvidan los compromisos que habíamos hecho con Dios. Porque todos los seres humanos, incluidos los cristianos, tenemos batallas en la vida. O levanten la mano ahora sí, ¿quién no tiene batallas en la vida? Todos tenemos problemas en la vida. Si yo te preguntara ahorita, hermano, ¿hay algo que te preocupa hoy? Me dirías sí. ¿O no? A lo mejor no todos. Pero yo creo que un 70-80% diría, sí, hermano, hay algo que me preocupa. La pregunta es, ¿qué te ha traído al Señor? ¿Porque esperas algo de Él? Examinemos nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Estamos buscando algo de Él, recibir algo de Él, ya sea económico, ya sea físico, ya sea material, ya sea incluso de otra naturaleza? Pero cuando eso no llega, decía yo hace rato, terminamos alejándonos. La pregunta es ¿por qué? Porque nuestra fe no era real, era una fe falsa. Quiero que examinemos la vida de estos hombres. Jesús va por el camino y se encuentra un escriba. ¿Quién era un escriba? Para poder comprenderlo mejor. Un escriba era un judío, levita, que había dedicado su vida, escucha esto que te estoy diciendo, había dedicado su vida a transcribir la palabra de Dios. La dominaba, la conocía, la interpretaba. O sea, no era alguien como yo, una persona cualquiera. ¿Sí me explico? Ve pasar al Señor Jesús y ¿qué le dice? Te seguiré. ¿Qué dijo? A donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué pensaría este escriba, hermanos, acerca de Jesús? Él dijo, bueno, sería un buen negocio para mí seguir a Jesús. Ojo, él pensó, sería para mí un buen negocio seguir a Jesús. Era un maestro escuchado por miles, seguido por miles. Imagínate la posición que te daba entre la sociedad ser discípulo de ese maestro tan famoso. ¿Sí me explico? Ver a alguien tan importante, tan relevante como Jesús. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús, que conoce el corazón, le dice, antes de que me sigas te voy a decir una cosa, de mí no esperes nada, porque yo, Israel, no tengo nada. Wow. ¿Y cómo sé yo que le dijo eso a este hombre? Dice, mira, mejor los animales tienen una guarida, tienen una casa, tienen algo. Yo no tengo eso. No tengo nada. De mí no esperes nada, porque yo no tengo nada.
¿Qué hizo aquel hombre que le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas? No importa, Señor, quién te dijo que yo estoy buscando algo de ti. Si yo creo en ti, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No te preocupes, contigo, Señor, hasta la muerte. ¿Sí, hermanos? ¿No? ¿Saben qué hizo? Se quedó. ¿No lo siguió? Y yo me quiero preguntar a mí mismo, y me atrevo a exhortarte a ti a que te preguntes lo mismo, hermano, hermana. ¿Qué hubieras hecho tú si el día que te hablaron de Cristo te hubieran dicho que lo único que Cristo te ofrece es el perdón de tus pecados y la vida eterna, pero que no esperaras más de Él? Con toda sinceridad, ¿qué hubiéramos dicho? No lo sé. ¿Cómo? ¿O sea que no me va a ayudar en mi trabajo? ¿Cómo? ¿O sea que no me va a sacar adelante en mis negocios? ¿Cómo? ¿O sea que no me va a ayudar a terminar mi carrera? ¿Cómo? ¿O sea que no me va a dar esto? ¿O sea que no me va a dar el otro? ¿O sea que no me va a dar aquello? ¿O sea que no me va a dar esto? No, pues yo por eso vine a buscarlo. ¿No? ¿Sí me explico? ¿Qué hubiera yo hecho? ¿Qué hubieras tú hecho si nos hubieran dicho, mira, lo único que tú puedes esperar de Jesús es la salvación de tu alma? ¿Habríamos dicho sí? Alguien pudiera levantarse y decir, hermanos, eso es suficiente. Claro que es suficiente. Ahora, para las personas que nos visitan, no estoy diciendo que Dios no hace nada para con nosotros. ¿Y queda claro? Claro que Él bendice nuestra casa, claro que bendice nuestra familia, claro que bendice nuestro negocio, claro que lo hace, por supuesto que lo hace, pero no de la manera en la que nosotros creemos que lo va a hacer. ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces, hermano, hermana, quiero plantear la siguiente pregunta. Quiero plantear, hermanos amados, la siguiente pregunta. ¿Es posible que algunos que decimos ser cristianos no tengamos una fe real, sino una falsa? ¿Es posible que algunos que decimos ser cristianos no tengamos una fe real, sino una falsa? Esto yo no lo puedo responder porque yo no soy Dios. Eso solamente lo puedes responder tú o yo o Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso solamente lo conocemos tú y lo conoce Dios. Pero escucha lo siguiente. Si tú o yo, hermano, hermana, si tú o yo en algún momento de nuestra vida hemos hablado, hemos orado o le hemos cantado a Dios, escucha esto, si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos hablado con Dios, hemos orado a Dios o le hemos cantado a Dios diciéndole, te seguiré a donde quiera que vayas, pero seguimos en el mismo lugar, entonces probablemente nuestra fe no es real. ¿Estoy hablando con claridad? Si algún momento de mi vida he hablado con Dios, he orado a Dios, le he cantado a Dios diciéndole, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero yo sigo sentado en el mismo lugar, entonces probablemente, y subrayo, porque no quiero que se vayan diciendo, el pastor dijo que mi fe no es real. ¿Quién es él para decir que mi fe no es real? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, primero que nada, planteando una pregunta. ¿Existe la probabilidad? Y como yo no lo sé, yo necesito examinar mi fe. Y si yo le he dicho a Dios eso, y yo me sigo quedando en el mismo lugar, entonces probablemente mi fe no es real, sino falsa. Porque yo debería ir tras Él. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Yo debería estar yendo tras Él. Notemos, hermanos, que en el pasaje que acabamos de leer, hubo otro hombre que aparentemente tenía más ganas que el primero de seguir a Cristo. Él aparentemente también tenía ganas de seguir a Cristo, pero tenía un problema, tenía otras prioridades. ¿Por qué?
Él le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre y después te seguiré. Este hombre tenía otras prioridades que creyó que tenía que resolver primero. Dice, Señor, primero tengo que resolver estas prioridades, y cuando yo resuelva esas prioridades, entonces me voy a comprometer contigo, entonces te voy a seguir, entonces voy a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Sin embargo, la respuesta del Señor fue tajante: deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a tratar de comprender juntos lo que Jesús le dijo a este hombre. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 59. Si gustan, pónganse de pie para descansar un poquito de las bancas. Se está sintiendo calor. Si alguien quiere pasarse más adelante, aquí están prendidos los ventiladores. Allá atrás hay agua, hay vasos. Puede tomar agua, no se preocupe, nada más con el mayor silencio posible. Cuando se termine el agua, pues deje el vaso ahí en el cesto de basura para que no haya basura tirada por todos lados. Dice la palabra de Dios, póngase de pie, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, versículo 59. Todos juntos vamos a leer la palabra de Dios. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, ¿sí están allí? Lucas 9, 59. Todos juntos, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tomen asiento. Hermanos, ¿era algo malo lo que este hombre le estaba pidiendo a Jesús? No, claro que no. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Pero para los hermanos que tienen poco tiempo, ¿qué era lo que este hombre estaba pidiéndole? ¿Su padre se había muerto y no tenía quien lo enterrara? No. Era una forma común en aquel tiempo de decir, Señor, todavía tengo vivo a mi padre, me gustaría seguirme haciendo cargo de él. Y cuando yo ya no tenga esa carga, esa responsabilidad de sostener o de cuidar a mi padre, pues entonces yo te puedo seguir sin ningún problema. A mí me parece que esa es mi prioridad. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Significa esto entonces que a Jesús no le importó? ¿No le importó que este hombre fuera responsable? ¿Qué decía la palabra de Dios al respecto, hermanos, con los padres? Les voy a leer, porque no quiero que quede la idea de que Jesús está llamando a la irresponsabilidad. No. Dice la Biblia en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Eso decía la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Jesús en Mateo 5:17 había dicho, no piensen que he venido para abrogar, es decir, para quitar la ley o los profetas. Al contrario, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Si él había venido a cumplir la ley y le está diciendo a este hombre que deje que los muertos entierren a sus muertos, entonces realmente ¿cuál era la intención de Jesús? La intención de Jesús, hermanos, con base en el contexto, es muy simple de entender. Lo que Jesús le está diciendo es, lo que tú quieres hacer está bien, pero hay otras personas que lo pueden hacer. Lo que tú quieres hacer está bien, pero hay otras personas que lo pueden hacer. Hay algo más importante que eso. Ve y predica el reino de los cielos. ¿Te quieres comprometer conmigo? Comprométete hoy. Hermanos, un cristiano con una fe falsa no hace ningún sacrificio. Este hombre tampoco siguió a Jesús. Jesús le dijo, hay otras cosas más importantes, hay otras prioridades. Hay alguien más que puede hacer lo que tú quieres. Hay algo más importante, y lo más importante es que hoy vayas y prediques el reino de los cielos. Pero este hombre no estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio, tampoco lo siguió. Una fe real, una fe, hermanos, que no es real, una fe que es falsa, no está dispuesta nunca a hacer un sacrificio. Un cristiano con una fe falsa no hace sacrificios, no va a ningún lado, no coopera con nada, no ayuda con nada, no participa en nada.
Públicamente le hace promesas a Dios todo el tiempo, pero internamente en su corazón sabe que no va a cumplir nada, ninguna de sus palabras. Aquí, hermanos, habemos muchos que hemos hecho promesas al Señor. Amén, y gloria a Dios, y aleluya, y vamos a hacer esto, hermanos, y aquí, y allá, y a Dios lo mejor, y sí. Pero a la mera hora, nuestros nombres no aparecen en ningún lado. Hermanos, necesitamos apoyo en esto. Ayuda en esto. Que vayas a esto, que hagas esto, que cooperes con esto. Y lamentablemente las cosas siempre se hacen con muy pocos. Y la gran mayoría seguimos viendo. Viendo. Pero decimos que amamos al Señor. Pero no estamos dispuestos al sacrificio. Acompáñenme por favor, hermanos, a Lucas capítulo 14, versículo 26. En este pasaje de la Biblia, cuando hablamos acerca del compromiso con el Señor hizo una aseveración con la que le esperaba mover el corazón, mover el sentimiento, mover el pensamiento de las personas. Dice Lucas capítulo 14, hermanos, versículo 26. Si alguno viene a mí, dice Jesucristo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? Mejor no me siga. Una vez más aclaro para los hermanos o las personas que están en la transmisión en vivo o las personas que nos visitan, esa palabra aborrecer no significa que hay que abandonar a la familia, no, significa si tú no estás dispuesto a amar menos tus otras prioridades que a mí, no puedes ser mi discípulo. Jesucristo nunca hizo un llamado a desobedecer la ley, nunca hizo un llamado a la irresponsabilidad. ¿Sí me explico, hermanos? Nunca hizo un llamado al descuido, al contrario. Si hubo alguien que hizo un llamado al compromiso y a la responsabilidad fue Jesús. Pero sobre todo, hermanos, lo que Jesús hizo fue un llamado a que nos planteáramos la siguiente pregunta: ¿mi fe es una fe real o es una fe falsa? ¿Cómo puedo saber si mi fe es una fe real o una fe falsa? Es muy simple. Jesucristo hizo un llamado al establecimiento de prioridades. Yo nunca llego temprano porque tengo que hacer esto. Yo nunca voy a la obra porque tengo que hacer el otro. Yo nunca doy porque esto, porque el otro, porque aquello. Nunca puedes contar conmigo porque esto. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica. Anuncia el reino de Dios. Hermanos amados, ha llegado la hora en la que ustedes y yo, como miembros de la iglesia, estemos dispuestos a una participación más activa y más comprometida con Dios en todos los sentidos de nuestra vida, en todos. En la oración, en el trabajo, en el compromiso, en la integración, en la convivencia, en las ofrendas, en la obra misionera. No podemos pasarnos la vida mirándonos unos a otros. Sí entiendo que hay mucha tarea, que hay mucho trabajo. A veces yo digo, hermanos, en alguna ocasión alguien decía: es que yo creo que el pastor no entiende, ¿verdad?, que yo salgo muy temprano del trabajo, de la casa para ir al trabajo, y llego muy noche, y que el sábado o el domingo es mi día de descanso. Él porque está todo el día en su casa acostado, rascándose la panza, cortándose las uñas, comiéndose un cereal por allí, viendo todas las series de Netflix, ¿verdad? Él no entiende eso. No, hermano, sí lo entiendo. Y lo entiendo no solamente porque soy pastor y no hago eso, sino porque antes de serlo también tuve un trabajo secular en el que aprendí lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta salir muy temprano de la casa, llegar muy noche. Hermanos, lo que yo tengo yo no lo gané, me lo dio Dios, pero con trabajo. Sé lo que es trabajar. Sé lo que es tener un jefe, lo que es tener presiones, lo que es llegar temprano,
Lo que es tener responsabilidades, lo sé. Y sé lo que es tener una familia. Yo nunca llego temprano porque tengo hijos, porque tengo un esposo, porque tengo una esposa. Yo también lo tuve, hermanos, también tengo una familia. Y se puede, cuando se quiere. Cuando no, siempre va a haber excusas. El problema no son las excusas, sino las prioridades. Las prioridades. Mientras mi prioridad no sea Dios, mis excusas van a ser más importantes que Dios. Y entonces yo no voy a poder hacer nada por el reino de los cielos. Si tú y yo, hermano, hermana, hacemos un sacrificio por Dios, nos entregamos al Señor, probablemente no tengamos nada, pero lo que teníamos que tener ya lo tenemos: la salvación, la vida eterna, la gloria con Dios. De manera adicional, las bendiciones en esta vida, en nuestra vida. Porque, hermanos, Dios bendice, ¿sí o no? Claro que bendice, por supuesto que bendice. Él bendice. Somos llamados a predicar el reino de los cielos. Esto debería de ser una prioridad. Hay pendientes, hermanos, que podemos no abandonar, sino que podemos organizar el tiempo para poder hacerlas mejor, para poder seguir al Señor. Si tú y yo vamos a la obra, hermanos, porque somos una iglesia que trabaja o que intenta hacerlo, a lo mejor lo único que vas a ganar es asolearte. Por ejemplo, los hermanos que están yendo a Tlaxcala ahorita, o los que estamos yendo a Colman, ¿verdad? Estábamos en la semana evangelizando allá en Colman. Esta semana me tocó con Maru y le digo: vente, Maru, vamos a sentarnos tantito porque el sol está radiante. Los hermanos que van, está impresionante el sol, hermanos, de verdad que es agotador. O sea, mira, vamos a sentarnos tantito aquí en la sombra, ¿no? Pero, y quizás lo único que vas a traer es cansancio. Pero Jesús le dice a este hombre, se atreve a decirle a este hombre: hay algo más importante que lo que tú quieres hacer, hay algo más que tus responsabilidades, hay otras prioridades, déjalas y ve y predica el reino de los cielos. Así que, hermano, pues organízate, porque, ojo, no es un llamado a la irresponsabilidad. Los varones: es que yo no salgo de casa si mi viejo no desayuna. Pues, hermano, párate más temprano. Si mis hijos no se levantan, pues levántalos temprano. Es que yo no voy porque tengo que hacer esto. Pues hazlo más temprano o lo haces en la noche, pero ve y participa. Hazlo. Porque una fe real es una fe que sacrifica, que cumple lo que promete. Para comprometernos, cualquiera. Para cumplir, los pocos que lo hacen. Una de las mayores características de un hombre de Dios en su fe, una de las mayores características de un hombre de Dios es su fe. Terminemos con esto. 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:5. Estoy por terminar. No sé si hermano Arellanes le puede anunciar a los maestros que ya estamos por terminar, para que vayan aterrizando sus clases y se integren al culto. A los niños, adolescentes, jóvenes, avíseles que estamos por terminar para que vayan aterrizando sus clases. Una de las mejores características de un hombre de Dios es su fe. Veamos cómo se expresó Pablo de Timoteo. 1 Timoteo 1:2. ¿Llegamos ahí, hermanos? A Timoteo. ¿Y cómo lo describe? Lean conmigo. Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué crees tú, hermano, hermana, que Pablo define o describe a Timoteo como verdadero hijo en la fe? ¿Qué crees que quería decir acerca de él? Cualquiera de ustedes. ¿Que su testimonio hablaba? ¿Era alguien en que se podía confiar? ¿Era alguien que lo que creía ayer lo cree hoy y con seguridad lo creía mañana? Era alguien confiable. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo 1:5, es decir, unas páginas adelantito. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5. Hoy estamos hablando de dos tipos de fe: una fe real y una fe falsa.
2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria, lean conmigo, la fe no fingida. No hipócrita. Timoteo no es alguien que dice, voy a hacer y no hacía. Voy a ir y no iba. Voy a dar y no daba. No. Su fe no era fingida. Pero hay algo interesante, hermanas, hermanos. Este sí lo voy a leer completo. La que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Aloida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Hermanos, si nosotros como padres, aunque aquí hay jóvenes y adolescentes, no tenemos una fe real, no esperemos que nuestros hijos la tengan también. Tenemos que tener una fe real. Los hijos crecen, algunos somos rebeldes, eso es un hecho. Pero nunca podrán decirnos, tú eres un hipócrita, porque lo que tú me enseñaste no lo viviste. No, no podrán hacer eso. No podrán decirnos, tú nunca me dijiste, nunca me aconsejaste, porque lo que me dijiste ni tú lo viviste. No. ¿Sí me explico? Hermano, hermana, ¿cómo te gustaría que tu fe te definiera a ti y a mí? ¿Cómo nos gustaría que nos definiera? A fulano de tal, cuya fe era verdadera o falsa. Conclusión. Es hora de colocar en una balanza, hermanos amados, es hora de colocar en una balanza nuestras acciones. Porque solamente ellas pueden calificar realmente si nuestra fe es real o es falsa. ¿Se puede sorprender a Dios? ¿Un cristiano hoy puede sorprender a Dios como aquel centurión? Yo creo que sí. Pero sí y solo sí tiene una fe real. Dios los bendiga, hermanos.